¿Hasta cuándo seremos fosa común? La violencia nos devora. Increíble este tema que traemos para ustedes y que es precisamente Virgilio Hernández, reconocido político y uno de estos hombres que viene luchando por América Latina. Ecuador enfrenta un auge de violencia, 700 muertes solo en enero. Mira tú, 700 solo en enero. Híjole. El Ecuador se enfrenta a un panorama alarmante de violencia con 700 muertes violentas registradas en lo que va de enero. Este dato coloca al país como uno de los más violentos de América Latina, una situación que ha sido catalogada como insostenible por autoridades y analistas. Virgilio Hernández, reconocido político y analista, ha expresado su preocupación señalando que Ecuador ha alcanzado niveles de violencia que lo convierten en el país más violento de la región. Acabamos de decirlo en otro video. Estas cifras reflejan no solo la creciente inseguridad, sino también el deterioro de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Eso es lo que está pasando en este momento, ecuatoriano. El problema es que no atendemos al Ecuador. Y cuando dice que lo vamos a atender, ya es tarde. Pena lo que pasaba con Nebot. Vamos a mirar. La violencia, alimentada en gran parte por el crimen organizado y las luchas entre bandas, ha generado un clima de terror en las principales ciudades del país. A medida que el narcotráfico y otras actividades ilícitas se expanden, el control del Estado sobre el territorio se debilita, lo que ha dejado a las autoridades incapaces de ofrecer una respuesta efectiva. A esto se suma el temor generalizado entre la población, que vive cada vez más preocupada por su seguridad. Ecuador, que alguna vez se destacó por su relativa estabilidad, hoy se enfrenta a una crisis de seguridad sin precedentes. 700 muertes violentas, es decir, podemos terminar, ¿no es cierto?, superando lo que pasó en el año 2023. Podemos terminar superando, podemos llegar a cerca de 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Ya somos en este momento, con los 38 muertos por cada 100.000 habitantes, el país más inseguro, más violento, por lo menos, de la región andina, de América del Sur, de América Central. Ya somos el país más violento. Entonces, eso puede multiplicarse por 4. Frente a eso y frente a toda esta campaña de seguir ofreciendo, seguir prometiendo, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos nosotros? Básicamente lo que tenemos es la posibilidad de decirle a la ciudadanía, contraste, porque además ahora hay un candidato que ya sabemos, pues que nos dijo que iba a bajar el IVA, ¿sí? Lo que hizo es incrementar el IVA. Ahora ya puede contrastar con un candidato que ofreció subir las pensiones jubilares y no ha pasado absolutamente nada. Ofreció generar puestos de empleo para la juventud y no ha pasado absolutamente nada. Ahora en campaña se ha inventado un bono, ¿no es cierto?, en el que no están muy claras las responsabilidades de los jóvenes que tienen este bono, ¿sí?, supuestamente para actividades más comunitarias. Ahora ya sabemos también que básicamente el candidato presidente miente. Pero lo que tienes en contrapartida de eso, que el odio aquí no solo se ha convertido en un recurso de la política, que aquí el odio se ha convertido en ideología. Hay todo un sistema que sostiene el odio, todo un sistema que nace del Estado, que coopta otras funciones del Estado, que se apoya en una gran maquinaria de comunicación, que además de eso utiliza plataformas digitales, que mueve una gran cantidad de recursos básicamente para provocar odio, y eso se difunde. Esto puede ser imperceptible porque ya no son, digamos, los grandes carteles. No, ahora esto te llega a través de mensajes de WhatsApp, claro, o cuando abres el Google, abres el YouTube, te llegan mensajes. Hay una campaña que fundamenta el odio como ideología, y además ese odio como ideología tiene instrumentos, incluyendo la justicia, ¿sí? Entonces, los medios de comunicación. Por eso, es que es todo un sistema. Es todo un sistema. Sale del Estado, se apoya en grandes corporaciones privadas, luego tiene y subordina a otras instituciones del Estado, tiene todo el aparato mediático de la mayoría de medios de comunicación, tiene el recurso para poder llegar a través de las plataformas digitales y
Claro, el resultado es seguir buscando la división de los ecuatorianos. ¿Cuál es el peligro, Virgilio, de que gane más terreno esta ideología del odio? Que no es la primera vez que ocurre, que se ha hecho posiblemente más profunda ahora, pero que la venimos sintiendo y vemos los efectos desde hace casi 10 años. Sí, pero yo creo que ahora es mucho más sistemático. Ahora sí funciona como una ideología y tiene todos los aparatos de los que dispone una ideología. Incluso, ¿no? Esto es importante. Incluso de lo que se denomina la construcción del sentido común, ¿no? De la construcción del sentido común, que es básicamente cómo los ciudadanos, ¿sí?, reflexionan frente a toda esta campaña, esta avalancha de noticias. Entonces la gente se pone a dudar, ¿sí? La gente se pone a dudar y dice, sí, quizá efectivamente todo lo que les acusan, les dicen a los correístas, entonces es real, ahí se instala el tema de la duda, ¿no? O tiene poco tiempo en el poder. Sí, o es otra de las cosas, ¿no? Como si un año no fuese nada, como si en un año no se pudiesen sentar las bases de grandes cambios. Nadie esperaba que en un año se resuelvan todos los problemas del país, pero que sí se sienten las bases respecto de lo que pueden ser alternativas concretas, respecto del tema de la seguridad, alternativas concretas, respecto del tema económico, respecto de la inversión extranjera. Ahí se les acabó el cuento, o sea, el cuento de que las alcurnias, la gente que ya tiene, que son grandes empresarios, grandes banqueros, pueden atraer por sí mismos la inversión extranjera y nada. ¿Qué dicen los datos? Sí, que estamos teniendo la inversión extranjera más baja de los últimos años. Esta es la realidad. En conclusión, es urgente, muy urgente, que el gobierno de Ecuador tome medidas decisivas para frenar esta ola de violencia, restaurar el control en las calles y garantizar la protección de los ciudadanos. Si no se actúa con firmeza y estrategia, el país podría enfrentar una profundización de la crisis que afectará a todos los sectores de la sociedad. La lucha contra el crimen organizado y la reconstrucción del sistema de justicia son tareas fundamentales que deben ser abordadas sin demora para evitar que Ecuador siga cayendo en la espiral de la violencia. Y esa espiral de la violencia infinita. Recuerden esto, ecuatorianos, todos los días nosotros luchamos para que el Ecuador crezca, para que se desarrolle. Pero todos los días el crimen organizado crece, los asaltos crecen. ¿Y cuáles son las políticas del plan Fénix? Y este mamarracho vino a decir que ese plan era para 4 años. O sea, primero decía que eso era inmediato. Por eso es que tenemos que alzar nuestra voz. Bien, Virgilio Hernández, por esa voz. Bien a todos los comunicadores, a los politólogos y todo eso. Pero voy a insistir en que faltó. No estuviera ni participando porque él no es ciudadano ecuatoriano. Él nació en Miami y luego se nacionalizó en Ecuador, pero no es de origen ecuatoriano y la Constitución dice que tiene que ser nacido en el Ecuador. Él no nació en el Ecuador, nació en Estados Unidos. Su nacimiento debe de ser del Ecuador. Mientras más nos hacemos los tontos, más tontos somos. Porque no hay que hacerse ni parecerse, hay que ser. Y aquí estamos siendo tontos, ni siquiera útiles, tontos inútiles. Porque nos están usando desde el imperialismo yanqui a través de Daniel Noboa, que es el representante auténtico del neocolonialismo, del neoimperialismo, del neofascismo y de la narcopolítica. ¿Cómo más le podemos llamar a alguien que no da cara a 4 niños a los que debió de pedirles disculpas y ni siquiera sus nombres se los sabe? ¿Cómo hacerlo? Fue la mejor pregunta que le hicieron y nunca la respondió. Dijo que esa no era pregunta. ¿Por qué no? ¿Qué quería que te pregunte qué estás haciendo? Nada, pues. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias.